Hay una pregunta que te hacen todos los días. Una pregunta inocente. Una pregunta que parece de cortesía, de amabilidad, de interés genuino. Te la hace tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, incluso desconocidos en la calle. Y cada vez que la respondes sin pensar, cada vez que abres la boca y derramas tu verdad sin filtro, estás perforando tu vasija espiritual. Estás rompiendo el recipiente que la Torá diseñó para que puedas contener la abundancia. Estás violando uno de los principios más sagrados y secretos de la prosperidad judía, un principio que los sabios del Talmud guardaron con celo porque sabían que quien lo ignora, quien lo desprecia, quien lo entrega sin cuidado, pierde su dinero, pierde su paz y pierde su futuro. Te preguntan cómo estás y tú respondes. Y en ese instante, sin saberlo, acabas de activar la maldición de la escasez. Si te quedas hasta el final de este mensaje, voy a revelarte por qué tu boca está destruyendo tu economía. ¿Qué concepto hebreo ancestral estás violando cada vez que te quejas? ¿Y qué tiene que ver el silencio sagrado con que tu cuenta bancaria crezca o se vacíe? Pero solo si llegas hasta el final, porque esta verdad incomoda, esta verdad confronta, y no todo el mundo está listo para escucharla. Shalom, soy el rabino Saúl, y si estás aquí es porque algo en tu vida financiera no funciona. Tal vez ganas poco, tal vez ganas bien, pero no te alcanza. Tal vez tienes deudas que crecen como maleza. Tal vez trabajas hasta el agotamiento y los números no cambian. Tal vez sientes que haces todo bien, que eres buena persona, que ayudas, que das, que te sacrificas, y aún así la abundancia no llega. Y hoy vengo a decirte algo que va a sacudir todo lo que creías saber sobre el dinero y la espiritualidad. Vengo a decirte que tu mayor enemigo financiero no es tu jefe, no es la economía, no es la inflación, no son los impuestos. Tu mayor enemigo financiero es tu propia boca cuando no sabes cerrarla. Tu mayor enemigo es tu necesidad de ser comprendido, tu necesidad de desahogarte, tu necesidad de que otros sepan lo mal que estás, lo cansado que estás, lo injusto que es todo. Porque cada vez que te preguntan cómo estás y tú abres la compuerta de tus quejas, de tus miedos, de tus frustraciones, estás declarando pobreza. Estás sembrando escasez. Estás cerrando las puertas del Shefa, del flujo divino de prosperidad que debería estar llegando a tu vida. Y antes de que pienses que esto es un discurso de pensamiento positivo barato, déjame decirte algo. No estoy hablando de frases bonitas. Estoy hablando de una ley espiritual tan antigua como la Torá misma, tan poderosa que los sabios la enseñaban solo a sus estudiantes más avanzados, porque sabían que quien domina su lengua domina su destino económico. El Talmud dice en Ta'anit 8a, el hombre que habla de sus dificultades las multiplica. No dice que las comparte, dice que las multiplica. ¿Entiendes la diferencia? No es que hablar de tus problemas sea grosero o desagradable. Es que hablar de tus problemas los hace crecer, los alimenta, los convierte en tu realidad dominante. Y lo que es tu realidad dominante en el mundo espiritual, eventualmente se manifiesta en tu mundo material, en tu cuenta bancaria, en tus oportunidades, en tu capacidad de generar ingresos. Ahora, sé lo que estás pensando. Estás pensando, Rabino, pero yo no puedo fingir que todo está bien cuando no lo está. Yo no puedo mentir. Yo no puedo ser falso. Y tienes razón. La Torá no te pide que mientas. La Torá te pide algo mucho más profundo y mucho más difícil. Te pide que protejas tu energía espiritual. Te pide que no entregues tu intimidad económica a cualquiera que te saluda. Te pide que entiendas que tu lucha, tu dolor,
Tu dificultad financiera no es moneda de cambio social, no es tema de conversación casual, no es algo que derramas en la calle como quien tira basura, porque cuando hablas de tu escasez con ligereza, cuando la compartes con personas que no tienen capacidad ni intención de ayudarte, estás profanando algo sagrado. Estás profanando tu parnasa, tu sustento divino. Y aquí viene la verdad que incomoda. La mayoría de la gente que te pregunta cómo estás no quiere realmente saber. No está lista para cargar con tu verdad. No tiene herramientas para sostenerte. No tiene autoridad espiritual para bendecirte. Simplemente está cumpliendo con un ritual social. Y tú, en tu bondad, en tu necesidad de ser auténtico, en tu cansancio acumulado, abres la boca y derramas. Estoy agotado, el trabajo me está matando, no llego a fin de mes, todo está carísimo, mi jefe es un abusivo, mi familia me pide dinero que no tengo, estoy al borde del colapso. Y crees que te estás desahogando, crees que estás siendo honesto, pero lo que realmente estás haciendo es decretar pobreza sobre tu vida. Lo que estás haciendo es romper el Jebul, el límite sagrado que debería proteger tu economía. ¿Te das cuenta de cuántas veces al día declaras escasez sin darte cuenta? ¿Te das cuenta de cuánta energía financiera estás entregando a oídos que no la merecen? Piensa en esto. Cada vez que te quejas de tu situación económica con alguien que no puede cambiarla, estás desperdiciando la fuerza creadora de tu palabra. Y tu palabra, según la Kabbalah, es uno de los instrumentos más poderosos de manifestación que posees. Si estás empezando a entender la magnitud de lo que te estoy diciendo, si algo dentro de ti está resonando con esta verdad ancestral, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo, porque en los próximos minutos voy a darte herramientas concretas que van a transformar tu relación con el dinero. Y también te invito a que en los comentarios me cuentes, sin detalles innecesarios, solo una frase. ¿Cuál es tu mayor desafío económico en este momento? No para quejarte, sino para empezar a tomar conciencia de lo que necesitas cambiar. Escribe solo una línea. Eso es suficiente, porque el primer paso para proteger tu economía es aprender a contener tu verdad, no a derramarla. Permíteme contarte algo que los sabios del Talmud enseñaban sobre la abundancia. Decían que el dinero, el shefa, la prosperidad divina, no llega a cualquier lugar. Llega solo a recipientes preparados. Llega solo a vasijas que pueden contenerlo. Y una vasija rota no puede contener nada. ¿Qué es una vasija rota en términos espirituales? Es una persona que no sabe guardar. Una persona que no sabe proteger. Una persona que no tiene límites. Una persona que derrama su intimidad, su verdad, su lucha, su dolor, sin discernimiento. Porque si no puedes guardar tu verdad, ¿cómo vas a guardar tu dinero? Si no puedes contener tu palabra, ¿cómo vas a contener tu abundancia? Voy a llevarte más profundo todavía. En hebreo, la palabra para recipiente es kli. Y los sabios de la Kabbalah enseñaban que cada ser humano es un kli, un recipiente diseñado para recibir la luz divina, el shefa, la bendición. Pero ese recipiente tiene que estar completo, tiene que estar sellado, tiene que tener paredes sólidas, porque si tiene agujeros, si tiene grietas, si está roto, la bendición entra, pero se escapa. Y uno de los agujeros más grandes, una de las grietas más destructivas que puede tener tu recipiente espiritual, es tu boca, cuando no sabes controlarla. El libro de Proverbios lo dice con claridad brutal. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice que la lengua influye en tu vida. Dice que tiene poder sobre tu vida y tu muerte, sobre tu prosperidad y tu ruina.
sobre tu abundancia y tu escasez. Y ahora quiero que entiendas algo que cambia todo. Cuando alguien te pregunta cómo estás, y tú respondes con la verdad desnuda de tu sufrimiento económico, no estás simplemente compartiendo información. Estás haciendo algo muchísimo más serio. Estás dando testimonio. En la tradición judía, el testimonio tiene un peso espiritual enorme. Cuando declaras algo con tu boca, especialmente cuando lo declaras ante testigos, le estás dando realidad, le estás dando autoridad, le estás dando permiso para que se establezca en tu vida. Por eso los sabios eran tan cuidadosos con sus palabras. Por eso el Talmud está lleno de advertencias sobre el poder de la lengua, porque sabían que la palabra no es solo sonido, la palabra es creación, la palabra es decreto, la palabra es ley espiritual. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo funciona esto en la vida real. Conocí a una mujer llamada Miriam. Miriam trabajaba como administrativa en una empresa pequeña. Ganaba 1.200 euros al mes. Tenía 2 hijos pequeños. Vivía sola después de un divorcio difícil y cada fin de mes era una agonía. Llegaba con lo justo. A veces ni siquiera llegaba. Pedía prestado a su hermana, postergaba pagos, vivía con una ansiedad constante. Y Miriam era buena persona, era trabajadora, era responsable, pero tenía un hábito que estaba destruyendo su economía sin que ella lo supiera. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, Miriam se desahogaba. En el trabajo, con sus compañeras, en el supermercado, en la escuela de sus hijos, en el parque, con vecinas, con conocidas. Miriam había convertido su lucha económica en su carta de presentación. Estoy agotada, no sé cómo voy a llegar a fin de mes, todo está carísimo, el alquiler subió, los niños necesitan ropa, mi ex no pasa la cuota, estoy al límite. Y cada vez que lo decía, sentía un alivio momentáneo. Sentía que alguien la escuchaba. Sentía que su dolor era validado. Pero lo que no veía es que cada vez que lo decía, estaba cementando esa realidad. Estaba declarando ante el universo: esto soy yo, esto es mi vida, esto es lo que merezco. Un día, Miriam vino a hablar conmigo, no porque buscara consejo espiritual, vino porque una amiga la convenció, y cuando me empezó a contar su situación, yo no la interrumpí, la escuché. Pero cuando terminó, le hice una sola pregunta. ¿Cuántas personas saben que estás en esta situación económica? Miriam se quedó pensando y después dijo: no sé, rabino, muchas. Supongo que todos los que me conocen. Y le dije: Miriam, ¿cuántas de esas personas te han dado dinero? ¿Cuántas te han ofrecido un trabajo mejor? ¿Cuántas te han abierto una puerta de prosperidad real? Silencio, porque la respuesta era ninguna. Todas esas personas sabían de su lucha. Todas la habían escuchado. Algunas incluso la compadecían. Pero ninguna había cambiado su realidad económica. Lo único que había logrado con su honestidad mal colocada era multiplicar su testimonio de escasez. Y al multiplicar su testimonio, había multiplicado su escasez. Le enseñé a Miriam un principio que voy a enseñarte a ti ahora. Le dije: Miriam, no tienes que mentir. No tienes que decir que todo está perfecto cuando no lo está. Pero tampoco tienes que derramar tu verdad en oídos que no tienen capacidad de bendecirte. Cuando alguien te pregunte cómo estás, y esa persona no es alguien con autoridad espiritual sobre tu vida, alguien que puede orar por ti, alguien que puede ayudarte de manera concreta, alguien en quien confías profundamente, entonces tu respuesta debe ser simple: Baruch Hashem, agradecido por lo que tengo. Y punto. No des explicaciones, no entres en detalles, no abras la compuerta, protege tu vasija, protege tu recipiente,
porque tu economía depende de ello. Miriam me miró con escepticismo, como tú me estás mirando ahora, porque esto suena contrario a todo lo que te enseñaron sobre ser auténtico, sobre ser vulnerable, sobre pedir ayuda. Pero déjame aclararte algo fundamental. Pedir ayuda es sabio. Buscar consejo es sabio. Abrirse con las personas correctas, en el momento correcto, en el contexto correcto, es sabio. Pero derramar tu intimidad económica en conversaciones casuales con personas casuales, en contextos casuales, no es pedir ayuda. Es sangrar energía. Es perforar tu recipiente. Es declarar pobreza sobre tu vida una y otra vez, hasta que esa declaración se convierte en tu realidad permanente. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hay personas que ganan poco pero siempre tienen? ¿Por qué hay personas que ganan mucho y siempre les falta? La diferencia no está en los números. La diferencia está en el recipiente. Está en la capacidad de contener. Está en el respeto por el Jebul, por los límites sagrados. Y uno de esos límites sagrados es tu boca. Es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es saber con quién abrir tu corazón y con quién proteger tu intimidad. Es entender que no todo el mundo merece acceso a tu verdad, porque tu verdad es sagrada. Tu lucha es sagrada. Tu proceso es sagrado. Y lo sagrado no se entrega con ligereza. Permíteme presentarte un concepto hebreo que va a cambiar tu forma de ver el dinero y la palabra Shmirat Halashon, la guardia de la lengua. En la tradición judía, este concepto no se refiere solo a no hablar mal de otros, que es lo que la mayoría conoce. Se refiere a algo mucho más amplio, a proteger el poder creador de tu palabra, a entender que tu lengua es como una espada, como dice el libro de Salmos, y que esa espada puede construir o puede destruir, puede bendecir o puede maldecir, puede abrir puertas de abundancia o puede cerrarlas para siempre. Los sabios del Musar, el movimiento ético judío, dedicaban horas cada día a estudiar cómo usar correctamente la lengua, no porque fueran obsesivos, sino porque sabían que quien domina su lengua, domina su vida entera. Y dentro de Shmirat Halashon hay una enseñanza particular sobre no declarar tu propia desgracia. El Jafet Yaim, uno de los sabios más respetados del siglo XX, enseñaba que cuando una persona habla constantemente de sus problemas, especialmente de sus problemas económicos, está haciendo dos cosas terribles. Primero, está invitando a la energía de la escasez a quedarse en su vida. Segundo, está alejando la energía de la abundancia, porque la abundancia no entra donde ya hay un inquilino permanente llamado pobreza. ¿Suena místico? Tal vez, pero también es profundamente práctico, porque lo que declaras con tu boca afecta tu mente afecta tus emociones afectan tus decisiones, y tus decisiones afectan tu economía. Es una cadena directa, no es magia, es causa y efecto espiritual. Quiero contarte otra historia, esta vez sobre un hombre llamado David. David tenía un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos. Había heredado el taller de su padre y durante años fue su sustento. Pero con el tiempo, las cosas se complicaron. La gente dejó de reparar y empezó a comprar nuevo. La competencia creció. Los precios bajaron. David trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana, y apenas sacaba 2.000 euros al mes. Tenía una deuda de 18.000 euros acumulada en tarjetas de crédito. Su esposa trabajaba también, como enfermera, ganando 1.600 al mes. Entre los dos mantenían a 3 hijos. Y cada mes era una guerra. Pagaban lo mínimo de las tarjetas. Postergaban facturas. Vivían con miedo constante. Y David, como Miriam,
había convertido su lucha en su identidad. En el café donde desayunaba antes de abrir el taller con los otros comerciantes del barrio, David se quejaba. Esto ya no es negocio. La gente no valora el trabajo. Todo el mundo quiere gratis. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar. En su casa, con su esposa, David se quejaba. Estamos atrapados. Nunca vamos a salir de las deudas. Esto es una condena. Con sus hermanos, en las reuniones familiares, David se quejaba. Ojalá hubiera estudiado. Ojalá hubiera hecho otra cosa. Este negocio me está matando. Y David era un buen hombre, honesto, trabajador, dedicado a su familia, pero su boca estaba destruyendo su economía, porque cada vez que declaraba fracaso, cada vez que declaraba condena, cada vez que declaraba imposibilidad, estaba cerrando puertas, estaba programando su mente para el fracaso, estaba enviando señales al universo de que él no era un recipiente para la abundancia. Hasta que un día, David tuvo una conversación con un cliente mayor, que había venido a reparar una lavadora vieja. Mientras David trabajaba, el hombre, que era judío observante, le preguntó cómo le iba, y David, como siempre, empezó a derramar. Mal, señor. Esto ya no da para vivir. Estoy pensando en cerrar. Y el hombre lo miró con una seriedad que lo sorprendió y le dijo algo que cambió su vida. Joven, ¿sabes qué es lo primero que hace un comerciante judío cuando se levanta? Da gracias por su negocio, no por el negocio que quiere tener, por el que tiene, porque sabe que si no honra lo que tiene, nunca va a recibir más. ¿Y sabes qué es lo segundo que hace? Guarda silencio sobre sus dificultades, porque sabe que quien pregona su pobreza la multiplica. Te voy a dar un consejo que mi abuelo me dio. Deja de hablar de lo mal que te va. Deja de declarar ruina. Y empieza a hablar solo con Dios y con tu esposa sobre lo que necesitas cambiar. Con todos los demás, aunque te cueste, aunque te duela, aunque sientas que estás fingiendo, di solo esto. Baruch Hashem, estamos trabajando, estamos mejorando. Y después cállate, cierra la boca, protege tu recipiente. David pensó que el viejo estaba loco, pero algo en esas palabras lo tocó. Tal vez era el tono, tal vez era la autoridad con que las dijo, tal vez era la desesperación de David que ya no sabía qué más hacer. El caso es que decidió intentarlo. Durante los siguientes 3 meses, cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, David respondía exactamente eso. Baruch Hashem, estamos trabajando, estamos mejorando. Al principio se sentía falso, se sentía incómodo, sentía que estaba traicionando su autenticidad, pero con el tiempo empezó a notar algo extraño. Al no derramar su frustración constantemente, al no declarar fracaso constantemente, empezó a tener más energía mental para pensar en soluciones. Empezó a ver oportunidades que antes no veía. Un día, un cliente le preguntó si podía reparar un tipo de electrodoméstico que él no hacía. Y en lugar de decir que no, dijo que iba a investigar. Aprendió. Amplió su servicio. Subió sus precios porque descubrió que estaba cobrando menos que la competencia. No porque fuera generoso, sino porque tenía mentalidad de escasez. Empezó a asociarse con otros técnicos para derivarse trabajos mutuamente. Y poco a poco, en 6 meses, sus ingresos empezaron a subir. No fue magia. No fue un milagro instantáneo. Fue el resultado de haber dejado de declarar pobreza y haber empezado a proteger su recipiente espiritual. Cuando volví a ver a David, casi un año después, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Rabino, usted tenía razón, ese cliente que me habló. No sé si fue un ángel o qué, pero tenía razón.
Yo estaba tan ocupado quejándome que no tenía energía para mejorar, y cuando dejé de quejarme, no es que los problemas desaparecieron, es que yo pude verlos con claridad, pude actuar, pude cambiar, porque mi mente ya no estaba atrapada en el lamento. Y esa es la clave. Esa es la enseñanza profunda detrás de todo esto. Cuando dejas de hablar de tu escasez, cuando dejas de declarar tu pobreza, no es que estés fingiendo, es que estás liberando tu mente, tu corazón y tu espíritu para que puedan enfocarse en lo que realmente importa: crear soluciones, ver oportunidades, tomar decisiones diferentes. Piensa en cuánta energía mental estás desperdiciando cada día en conversaciones que no te llevan a ninguna parte. Piensa en cuántas veces has contado tu historia de sufrimiento económico. ¿50 veces? ¿100 veces? ¿1000 veces? ¿Y cuántas de esas veces resultaron en un cambio real en tu economía? Ninguna, porque la queja no es acción. La queja no es estrategia. La queja es rendición disfrazada de honestidad. Y si algo te tiene que quedar claro, hoy es esto: la Torá no celebra la rendición. La Torá celebra la lucha digna, el esfuerzo sostenido, la fe en medio de la dificultad. Pero no celebra el lamento público, no celebra la exhibición de tu herida, porque tu herida es sagrada, y lo sagrado se protege, no se exhibe. Permíteme enseñarte ahora un concepto que está en el corazón mismo de la prosperidad judía: tzniut, que generalmente se traduce como modestia, pero que en su esencia más profunda significa mucho más. Tzniut es el principio de guardar lo valioso, de no exhibir lo íntimo, de proteger lo sagrado. En la tradición judía, tzniut se aplica a la ropa, a la conducta, a las relaciones, pero también se aplica a tu economía y a tu palabra. Los sabios enseñaban que una persona con tzniut no presume cuando le va bien y no se lamenta cuando le va mal. ¿Por qué? Porque entiende que tanto la abundancia como la escasez son estados temporales y que lo que realmente define tu vida no es el estado en el que estás, sino cómo te conduces en ese estado. El Talmud cuenta la historia de Rabí Akiva, uno de los sabios más grandes de todos los tiempos. Rabí Akiva fue extremadamente pobre durante gran parte de su vida. Él y su esposa Rachel vivían en un establo porque no tenían casa, comían paja porque no tenían comida. Y sin embargo, en ninguna parte del Talmud encontramos que Rabí Akiva se quejara públicamente de su pobreza. ¿Por qué? Porque entendía que su pobreza no era su identidad, era su circunstancia, y había una diferencia enorme entre ambas cosas. Su identidad era ser un erudito de la Torá, ser un hombre de fe, ser alguien comprometido con el crecimiento espiritual. Y esa identidad no dependía de cuánto dinero tenía en ese momento. Años después, Rabí Akiva se convirtió en un hombre extremadamente rico, y tampoco presumió de su riqueza, porque entendía el principio de tzniut. Entendía que lo valioso se protege, que lo sagrado no se exhibe, que tu economía es un asunto entre tú y Dios, no un tema de conversación pública. Y aquí viene una enseñanza que va a incomodar a muchos. El Talmud dice en Brajot 58, un sueño que no se interpreta es como una carta que no se lee. Pero también enseña lo opuesto. Una bendición que se proclama demasiado se debilita. ¿Qué significa esto? Significa que hay un balance sagrado entre reconocer tu realidad y no darle más poder del que merece. Cuando declaras constantemente tu escasez, cuando la repites una y otra vez, cuando la conviertes en tu narrativa dominante, le estás dando un poder que no debería tener. Le estás diciendo a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu y al universo entero: esto es lo que soy, esto es lo permanente, esto es lo que acepto.
Y la respuesta del universo, la respuesta de la creación es siempre, amén, que así sea. Porque la creación responde a tus decretos. La creación responde a tus declaraciones. Y si tú declaras pobreza, la creación te da pobreza. Si declaras escasez, la creación te da escasez. Pero aquí está la parte hermosa, la parte esperanzadora, la parte que debería llenarte de poder en este momento. También funciona en la dirección opuesta. Si declaras dignidad, aunque no la sientas completamente, la creación empieza a moverse en esa dirección. Si declaras posibilidad, aunque no la veas completamente, la creación empieza a abrir caminos. Si declaras gratitud por lo poco que tienes, la creación empieza a multiplicarlo. No es magia instantánea, no es pensamiento mágico, es ley espiritual. Es el principio de que tu palabra tiene poder creador. Y ese poder puede trabajar a tu favor o en tu contra, dependiendo de cómo lo uses. Maimónides, el sabio más grande de la Edad Media, el médico, el filósofo, el codificador de la ley judía, escribió algo extraordinario en su tratado sobre la caridad, sobre la tzedaká. Dijo que el nivel más alto de tzedaká, el nivel más sagrado de ayuda al prójimo, no es darle dinero, es darle herramientas para que se sostenga por sí mismo, es darle un trabajo, es enseñarle un oficio, es asociarte con él en un negocio. ¿Por qué este es el nivel más alto? Porque preserva su dignidad, porque lo convierte de receptor pasivo en creador activo, porque honra su jebul, su capacidad de ser un recipiente que contiene, no un recipiente roto que solo recibe limosna. Ahora aplica esto a tu propia vida. Cada vez que te quejas de tu situación económica con alguien que no puede ayudarte de manera concreta, estás pidiéndole limosna emocional. Estás pidiéndole que sienta lástima por ti. Y la lástima nunca construyó abundancia. La lástima solo perpetúa la pobreza, porque te mantiene en el rol de víctima, de receptor pasivo, de alguien que necesita ser rescatado. Y mientras estés en ese rol, no importa cuánto dinero ganes, nunca va a ser suficiente. Porque tu identidad no es la de un creador de abundancia, es la de un mendigo de compasión. Déjame contarte sobre Sofía. Sofía era trabajadora social en un hospital público. Ganaba 1.400 euros al mes. Había estudiado mucho, tenía una maestría, estaba endeudada por los estudios, 12.000 euros en préstamos estudiantiles. Además, vivía con su madre enferma que necesitaba medicamentos caros que el sistema público no cubría completamente, unos 300 euros al mes solo en medicinas. Sofía llegaba a fin de mes con cero, literalmente cero. Muchos meses terminaba en negativo. Pedía prestado a amigos, usaba la tarjeta de crédito para gastos básicos y estaba exhausta, física, emocional y espiritualmente exhausta. Y lo peor de todo es que Sofía sentía que no tenía derecho a quejarse, porque ella había elegido esa profesión, porque ella amaba ayudar a la gente, porque se suponía que las trabajadoras sociales no hacen su trabajo por dinero, sino por vocación. Pero la vocación no paga el alquiler. La vocación no paga los medicamentos de su madre. La vocación no borra las deudas. Cuando Sofía vino a hablar conmigo, lo primero que me dijo fue: «Rabino, yo sé que no debería estar aquí quejándome. Hay gente que está peor que yo, pero estoy desesperada». Y ahí estaba el problema. No era que Sofía se quejara. Era que Sofía sentía culpa por tener necesidades económicas reales. Y esa culpa la había llevado a hacer algo terrible: desahogarse con todo el mundo, excepto con las personas que podían ayudarla. En su trabajo, Sofía se quejaba con sus compañeras, todas en la misma situación que ella. En su familia,
Sofía se quejaba con primos, con tíos, con su hermano que vivía lejos y tenía sus propios problemas. En su círculo de amigos, Sofía se quejaba en las cenas, en los cafés, en los mensajes de WhatsApp, pero nunca, nunca había hablado seriamente con su jefe sobre un aumento. Nunca había buscado activamente trabajos mejor pagados. Nunca había considerado ofrecer sus servicios como consultora privada los fines de semana. ¿Por qué? Porque estaba tan ocupada quejándose que no le quedaba energía para actuar. Le dije a Sofía algo que quiero que tú escuches también. Sofía, tu problema no es que ganas poco. Tu problema es que has convertido tu escasez en tu identidad. Te presentas como la que no llega a fin de mes. Te presentas como la que siempre está luchando. Y mientras te presentes así, eso es lo que vas a hacer. Porque tu palabra es profecía. Tu declaración es decreto. Así que vamos a hacer un cambio radical. Durante los próximos 2 meses, no vas a hablar de tu situación económica con nadie, excepto conmigo y con un asesor financiero que te voy a recomendar. Con todos los demás, cuando te pregunten cómo estás, vas a decir simplemente, estoy bien, gracias, y punto. No importa si tu mente grita que estás mintiendo. No estás mintiendo. Estás protegiendo tu recipiente espiritual. Estás guardando tu energía. Estás dejando de decretar pobreza. Y con la energía que vas a recuperar al no quejarte, vamos a crear un plan concreto para cambiar tu economía. Sofía me miró como si le hubiera pedido que dejara de respirar, porque para ella quejarse era su forma de procesar, su forma de conectar con otros, su forma de pedir ayuda sin pedirla directamente. Pero aceptó intentarlo, y en esos 2 meses pasaron cosas extraordinarias. Primero, Sofía se dio cuenta de cuánto tiempo y energía mental había estado gastando en conversaciones que no la llevaban a ninguna parte. Segundo, al tener que contener su frustración en lugar de derramarla, empezó a escribir un diario y en ese diario empezó a ver patrones que antes no veía. Vio que gastaba dinero emocionalmente, comprando cosas pequeñas para sentirse mejor, cosas que sumaban 300 euros al mes. Vio que nunca había hecho un presupuesto real. Solo vivía con miedo. Vio que había oportunidades en su trabajo que no había considerado porque su narrativa era «aquí gano poco y no hay nada que hacer». Tercero, con el asesor financiero que le recomendé, reestructuró su deuda estudiantil, bajó el pago mensual y liberó 100 euros al mes. Cuarto, habló con su jefe y propuso coordinar un programa nuevo en el hospital, un programa de apoyo a familias de pacientes crónicos y negoció un plus de 200 euros al mes por esa responsabilidad extra. Quinto, empezó a ofrecer sesiones de orientación familiar los sábados por la mañana, de forma privada, cobrando 50 euros la sesión. En 2 meses había conseguido 4 clientes regulares, 200 euros extra al mes. No fue mágico, no fue fácil, fue trabajo. Pero fue trabajo que Sofía pudo hacer porque dejó de gastar su energía en lamentarse y empezó a usarla para construir. Cuando la vi al final de esos 2 meses, Sofía no solo había aumentado sus ingresos en 500 euros al mes, que en su situación era enorme. También había cambiado algo más profundo, su identidad. Ya no era la que no llega a fin de mes. Era la que está construyendo su estabilidad financiera. Y esa diferencia de identidad, es lo que marca el camino entre la escasez permanente y la abundancia creciente. Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuántas conversaciones has tenido en el último mes sobre tus problemas de dinero? ¿Y cuántas de esas conversaciones resultaron en un cambio concreto? ¿En un aumento?
en una nueva oportunidad, en un plan de acción? Si la respuesta es ninguna, entonces ya sabes que necesitas cambiar. No necesitas dejar de buscar ayuda. Necesitas dejar de derramar tu verdad en oídos que no tienen capacidad ni autoridad para bendecirte. Necesitas entender que tu situación económica es información sagrada, no chisme casual. Es algo que compartes con tu pareja, con un asesor financiero, con un mentor espiritual, con alguien que tenga las herramientas y la intención de ayudarte realmente, no con cualquiera que te pregunta cómo estás en el ascensor. Y aquí es donde todo se conecta con uno de los principios más profundos de la vida judía, el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Es el día de descanso, sí, pero es mucho más que eso. El Shabbat es un límite, es un jebul sagrado, es un momento en el que dejas de trabajar, dejas de producir, dejas de hacer, y simplemente eres. Y en ese momento de ser, en ese momento de límite, es cuando la bendición entra. El Talmud enseña que el Shabbat es la fuente de la bendición de toda la semana. No es que el Shabbat sea un día en el que no pasa nada importante. Es el día en el que pasa lo más importante. Te reconectas con el hecho de que tu valor no depende de lo que produces, sino de quién eres. Y esa reconexión es lo que te permite salir el domingo con energía renovada, con claridad mental, con capacidad de crear valor en el mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver el Shabbat con tu boca y tu dinero? Todo. Porque el Shabbat te enseña que hay momentos para hablar y momentos para callar. Hay momentos para trabajar y momentos para descansar. Hay momentos para dar y momentos para contener. Y si no aprendes el principio del límite, si no aprendes el principio del jebul, si no aprendes cuándo decir sí y cuándo decir no, cuándo abrir la boca y cuándo cerrarla, cuándo dar tu energía y cuándo guardarla, entonces tu vida se convierte en un flujo constante, sin forma, sin estructura, sin recipiente. Y sin recipiente no hay abundancia, porque la abundancia necesita un lugar donde quedarse. Y esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la prosperidad. Creen que la prosperidad es flujo constante. Creen que es ganar más y más y más sin parar. Pero la verdadera prosperidad, la prosperidad que los sabios judíos enseñaban, es equilibrio. Es saber cuándo abrir y cuándo cerrar, cuándo recibir y cuándo dar, cuándo trabajar y cuándo descansar, cuándo hablar y cuándo callar. Porque si siempre estás abierto, si siempre estás dando, si siempre estás hablando, entonces no hay nada que se quede dentro, todo se escapa. Tu energía se escapa, tu dinero se escapa, tu paz se escapa, y terminas agotado, vacío, sin nada que ofrecer, ni siquiera a ti mismo. Permíteme hablarte ahora sobre Sedaká, que generalmente se traduce como caridad, pero que en hebreo significa justicia. Y hay una razón por la que se llama justicia y no caridad. Porque la Sedaká no es un favor que le haces al pobre, es una responsabilidad que tienes como ser humano. Es tu forma de participar en el equilibrio del mundo. Es tu forma de ser socio de Dios en la creación. Pero la Tzedaká no es solo dar dinero. Es mucho más complejo y mucho más sabio que eso. Maimónides codificó 8 niveles de Tzedaká, 8 formas de ayudar al prójimo, y como te dije antes, el nivel más alto no es darle dinero al pobre, es ayudarlo a dejar de ser pobre. Es darle herramientas, trabajo, dignidad, autonomía. Pero hay otro nivel de Tzedaká que la mayoría ignora, y es la Tzedaká contigo mismo. Es el acto de justicia que debes tener con tu propia vida, con tu propia economía, con tu propio futuro. Y parte de esa justicia es proteger tu energía financiera, es no derrocharla, es no derramarla en conversaciones inútiles,
Es no entregarla a personas que no la valoran. Porque si tú no proteges tu propia economía, ¿quién lo va a hacer? Si tú no honras tu propio esfuerzo, ¿quién lo va a honrar? Si tú no pones límites a tu generosidad mal entendida, a tu honestidad mal colocada, a tu necesidad de ser validado por otros, entonces tu economía va a seguir siendo un desastre. No porque seas mala persona, sino porque no has aprendido el principio básico de la prosperidad. Primero te cuidas tú, después cuidas a otros. Y esto suena egoísta para muchos. Suena contrario a lo que te enseñaron sobre ser buena persona, sobre ser generoso, sobre ser solidario. Pero déjame aclararte algo fundamental. No puedes dar lo que no tienes. No puedes ayudar a otros si tú estás quebrado. No puedes ser generoso si tú estás en la miseria. La verdadera generosidad, la generosidad que honra a Dios, la generosidad que construye un mundo mejor, viene de un lugar de abundancia, no de un lugar de escasez. Viene de un recipiente lleno, no de un recipiente roto. Y para llenar tu recipiente, primero tienes que repararlo. Tienes que sellar las grietas. Tienes que cerrar los agujeros. Y uno de los agujeros más grandes es tu boca, cuando no sabes cuándo cerrarla. Conocí a un hombre llamado Alberto. Alberto tenía una pequeña empresa de limpieza. Tenía 8 empleados, contratos con oficinas y edificios, facturaba unos 15,000 euros al mes. Pero sus costos eran altos: salarios, productos, transporte, seguros, impuestos. Al final del mes, Alberto sacaba unos 2,500 euros para él. No era malo, pero tampoco era lo que había soñado cuando empezó el negocio 10 años atrás. Y Alberto tenía un problema. No sabía vender, no sabía negociar, no sabía poner precios altos. ¿Por qué? Porque Alberto había crecido en la pobreza. Su familia había sido pobre. Él había trabajado desde niño y llevaba grabada en el alma la idea de que pedir dinero era vergonzoso, que cobrar bien era ser abusivo, que si cobraba lo que realmente valía su servicio, la gente iba a pensar mal de él. Entonces, ¿qué hacía Alberto? Cada vez que un cliente potencial le preguntaba por sus precios, Alberto se justificaba. Mire, nosotros cobramos tanto, que sé que parece mucho, pero es que los productos son caros. Los empleados hay que pagarles bien. Usted entiende, ¿verdad? Puedo ver si le bajo un poco. No quiero que piense que estoy aprovechándome. Y así, Alberto destruía su autoridad. Alberto comunicaba inseguridad. Alberto transmitía que sus precios eran negociables, que su valor era dudoso, que él mismo no confiaba en lo que ofrecía. Y como resultado, muchos clientes le pedían descuentos. Y Alberto los daba, y trabajaba más por menos dinero, y seguía atrapado en los 2,500 euros al mes. Un día, Alberto fue a una conferencia de negocios, y uno de los ponentes dijo algo que le cambió la vida. Si cuando te preguntan tu precio sientes la necesidad de justificarte, es porque no crees en tu valor. Y si tú no crees en tu valor, ¿por qué debería creerlo el cliente? Alberto sintió que le hablaban directamente y decidió hacer un experimento. Durante el siguiente mes, cada vez que un cliente le preguntara por sus precios, Alberto iba a responder con claridad y después iba a callarse. No iba a justificarse, no iba a disculparse, no iba a ofrecer descuentos antes de que se los pidieran. Solo iba a decir el precio y esperar. La primera vez que lo hizo, sintió pánico. Le preguntaron cuánto cobraba por limpiar una oficina de 200 metros. Alberto respondió: 800 euros al mes. Y se calló. Hubo un silencio. El cliente lo miró. Alberto sintió la urgencia de llenar ese silencio con explicaciones, con justificaciones, con ofertas.
pero se contuvo. Se mordió la lengua literalmente y esperó. Y el cliente dijo, «Está bien, mándeme el contrato». Alberto casi se cae de la silla, porque había estado a punto de ofrecer 600. Había estado a punto de perder 200 euros al mes por no saber callarse. Y esa experiencia le enseñó algo fundamental. El silencio es poder. El silencio es confianza. El silencio es autoridad. Cuando tú declaras tu valor y después te callas, estás diciendo, «Este soy yo, este es mi precio, tómalo o déjalo». Y esa firmeza, esa seguridad, esa capacidad de contener tu palabra en lugar de derramarla, es lo que hace que la gente te respete, que confíe en ti, que te pague lo que vales. En 6 meses, Alberto había subido sus ingresos personales de 2.500 a 4.000 euros al mes. No porque hubiera conseguido muchos más clientes, sino porque había aprendido a cobrar lo que valía y había aprendido a callarse. Y ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has bajado tu precio, tu salario esperado, tu valor, porque tenías miedo de que te rechazaran? ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que mereces porque no sabías defender tu valor con silencio y firmeza? ¿Cuántas veces has justificado, has explicado, has pedido disculpas por necesitar dinero? Porque eso es lo que estás haciendo cada vez que te quejas de tu situación económica. Estás diciendo, disculpen que exista, disculpen que tenga necesidades, disculpen que necesite dinero. Y esa disculpa permanente es lo que te mantiene en la escasez, porque la abundancia no llega a quien se disculpa por existir. La abundancia llega a quien sabe su valor, lo declara con firmeza y después se calla. En la Kabbalah, en la tradición mística judía, hay 2 fuerzas primordiales que gobiernan la creación, Chesed y Geburah. Chesed es la bondad, la generosidad, la expansión, el dar sin límite. Geburah es la fuerza, el límite, la contención, el poder de decir no. Y la sabiduría de la Kabbalah nos enseña que ninguna de estas fuerzas es buena o mala en sí misma. Lo que importa es el equilibrio entre ambas, porque Chesed sin Geburah es caos, es dar hasta que no te queda nada. Es bondad sin límites que se convierte en autodestrucción, y Geburah sin Chesed es crueldad, es límite sin compasión, es dureza que se convierte en aislamiento. La prosperidad verdadera, la abundancia auténtica, viene del equilibrio entre estas 2 fuerzas. Viene de saber cuándo dar y cuándo contener, cuándo abrir y cuándo cerrar, cuándo hablar y cuándo callar. Y la mayoría de las personas que luchan económicamente tienen un desequilibrio brutal en esta área. Tienen demasiado Chesed y muy poco Geburah. Dan demasiado. Hablan demasiado. Se abren demasiado. Dicen sí cuando deberían decir no. Prestan dinero que no tienen. Ayudan a personas que no lo merecen. Derrochan su energía en conversaciones que no los nutren. Y todo eso lo hacen creyendo que están siendo buenas personas. Creyendo que están siendo generosos. Creyendo que están siendo espirituales. Pero lo que realmente están siendo es desequilibrados. Y el desequilibrio espiritual siempre se manifiesta en desequilibrio material. Siempre se manifiesta en economía rota. Conocí a una mujer llamada Elena. Elena tenía 52 años. Trabajaba como administrativa en una escuela. Ganaba 1.300 euros al mes. Tenía 3 hijos adultos. 2 de ellos ya trabajaban. 1 todavía estudiaba. Y Elena tenía un problema que estaba destruyendo su economía. No sabía decir no. Su hija, de 28 años, que trabajaba y ganaba su propio dinero, le pedía prestado constantemente. 100 euros para un curso, 200 para un viaje, 50 para ropa. Y Elena prestaba. Su hijo,
de 30 años, que tenía un trabajo inestable, le pedía que le pagara cosas, el seguro del coche, la cuota del gimnasio, cenas con su novia. Y Elena pagaba. Su hijo menor, de 23, que estudiaba, obviamente necesitaba apoyo, y Elena le daba. Más allá de eso, su hermana, que había tenido problemas de salud, le pedía ayuda constantemente, y Elena ayudaba. Al final del mes, Elena no tenía nada, no tenía ahorros, no tenía colchón, vivía al día. Y lo peor de todo es que Elena se sentía culpable por sentirse agotada. Se sentía mal por resentir a su familia, porque ella los amaba. Y creía que si los amaba, debía darles todo. Cuando Elena vino a hablar conmigo, estaba al borde del colapso, no solo económico, sino emocional. Y lo primero que me dijo fue: «Rabino, no sé qué hacer. Mi familia me necesita, y yo no puedo defraudarlos, pero estoy exhausta y no tengo nada para mí». Y le dije: «Elena, ¿tú crees que Dios quiere que te destruyas por tu familia?». Se quedó callada. Y después dijo: «No, supongo que no». Y le dije: «Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás violando el principio básico de la tzedaká, que es cuidarte primero para poder cuidar a otros? ¿Por qué estás ignorando el principio del gebul, del límite sagrado? ¿Por qué estás haciendo todo chesed y nada geburá?». Y le expliqué algo que quiero que tú también entiendas. Amar a tu familia no significa darles todo lo que piden. Amarlos significa prepararlos para la vida. Significa enseñarles responsabilidad. Significa no rescatarlos de las consecuencias de sus decisiones. Porque cuando tú rescatas constantemente a tus hijos adultos, cuando tú pagas lo que ellos deberían pagar, cuando tú te sacrificas para que ellos no tengan que hacer esfuerzos, no los estás ayudando, los estás debilitando, los estás convirtiendo en adultos dependientes que nunca van a aprender a manejar su propia economía, y te estás destruyendo a ti misma en el proceso. Le di a Elena una tarea muy concreta. Le dije: «Durante el próximo mes, cada vez que alguien de tu familia te pida dinero, vas a hacer 3 cosas. Primero, vas a respirar profundo antes de responder. Segundo, vas a decir: déjame pensarlo y te respondo mañana. Tercero, vas a venir a hablar conmigo antes de decidir». Elena aceptó, y en el siguiente mes sus hijos le pidieron dinero 4 veces, y las 4 veces, en lugar de decir sí automáticamente, Elena se tomó su tiempo. Vino a hablar conmigo. Analizamos cada situación, y en 3 de esas 4 veces la respuesta fue no. No porque Elena fuera mala madre, sino porque las peticiones eran caprichos, no necesidades. Eran cosas que sus hijos querían, no cosas que necesitaban. Y si ellos las querían, ellos podían trabajar para conseguirlas. Al principio, los hijos de Elena se molestaron. Le dijeron que había cambiado, que se había vuelto egoísta, que antes era más generosa. Y eso le dolió a Elena. Le dolió muchísimo, porque ella quería ser querida, quería ser vista como buena madre. Pero tuvo que aprender algo difícil. Ser buena madre no es ser cómoda. Ser buena madre es ser justa. Es preparar a tus hijos para que sean adultos funcionales, no para que sean eternos niños dependientes. Y después de ese mes difícil, algo extraordinario pasó. Los hijos de Elena empezaron a manejar mejor su dinero, porque sabían que mamá ya no iba a rescatarlos. Empezaron a pensar antes de gastar, empezaron a priorizar, y la relación mejoró, no empeoró, porque Elena dejó de estar resentida, dejó de sentirse usada, y pudo relacionarse con sus hijos desde el amor genuino, no desde la obligación culposa. Y lo más importante, Elena empezó a ahorrar. Por primera vez en décadas, Elena tenía dinero en el banco, a fin de mes. No mucho, 100, 200 euros, pero era suyo.
Era su colchón, era su seguridad, era su dignidad recuperada. Y todo empezó con algo tan simple y tan difícil como aprender a cerrar la boca cuando alguien le pedía algo. Aprender a decir, déjame pensarlo, en lugar de decir sí automáticamente. Aprender a poner un jebul, un límite sagrado, entre su generosidad y su autodestrucción. Y ahora te pregunto, ¿a cuántas personas les estás dando acceso a tu energía financiera sin cuestionarlo? ¿Cuántas personas están bebiendo de tu recipiente sin llenarlo? ¿Cuántas veces dices sí cuando deberías decir no? ¿Cuántas veces das explicaciones cuando deberías simplemente cerrar la boca y proteger tu límite? Porque cada vez que das sin discernimiento, cada vez que hablas sin filtro, cada vez que derramas tu intimidad económica como si no tuviera valor, estás declarando que tú no tienes valor. Estás declarando que tu energía es barata. Estás declarando que tu esfuerzo no merece respeto. Y si tú lo declaras, ¿por qué el universo debería declarar algo diferente? Hay un concepto en la Kabbalah que se llama tikkun, que significa reparación. La idea es que el mundo está roto, que la creación está incompleta y que cada ser humano tiene la responsabilidad de participar en su reparación. Y esa reparación empieza con uno mismo. Empieza con reparar tu propio recipiente, con cerrar tus propias grietas, con sellar tus propios agujeros, porque no puedes reparar el mundo si tú estás roto. No puedes traer luz si tu vasija está agrietada y toda la luz se escapa. Y una de las reparaciones más importantes que puedes hacer en tu vida es la reparación de tu palabra. Es aprender a usar tu lengua con sabiduría. Es entender que tu boca no es un vertedero donde tiras todo lo que sientes. Es un instrumento sagrado. Es una herramienta de creación. Y como toda herramienta, puede construir o puede destruir, dependiendo de cómo la uses. Los sabios del Talmud decían que el mundo fue creado con 10 declaraciones de Dios. 10 veces Dios dijo que haya, y hubo, luz, cielo, tierra, vegetación, animales, ser humano. Todo fue creado con palabras. Y tú, que fuiste creado a imagen de Dios, también tienes ese poder. Tus palabras también crean. Tus declaraciones también tienen peso. Tus testimonios también se manifiestan. Entonces, ¿qué estás creando con tu boca? ¿Estás creando abundancia o estás creando escasez? ¿Estás declarando posibilidad o estás declarando limitación? ¿Estás bendiciendo tu vida o la estás maldiciendo? Porque no hay punto medio. Tu palabra está trabajando constantemente, o a tu favor o en tu contra. Y si hasta ahora ha estado trabajando en tu contra, si hasta ahora has estado declarando pobreza, lamento, frustración, entonces hoy es el día en que eso cambia. Hoy es el día en que empiezas tu tikkun, tu reparación. Y esa reparación empieza con algo muy simple: aprender a cerrar la boca. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que algo está cambiando en tu interior, te pido que hagas algo ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto, con alguien que está luchando económicamente y que no sabe por qué, con alguien que es buena persona, que trabaja duro, pero que no logra salir adelante, porque tal vez esa persona, como tú, no sabía que su mayor enemigo financiero es su propia boca, que su mayor obstáculo para la abundancia es su incapacidad de proteger su recipiente espiritual. Comparte esto, porque el conocimiento que no se comparte no tiene valor. Y lo que estás aprendiendo hoy puede cambiar una vida, puede cambiar muchas vidas. Permíteme llevarte más profundo en la sabiduría ancestral. El Talmud cuenta una historia extraordinaria sobre Rabbi Shimon Bar Yochai,
uno de los grandes místicos de la tradición judía. Rabí Shimon estaba escondido en una cueva con su hijo durante 13 años, huyendo de los romanos que querían matarlo. Y en esos 13 años no tuvieron casi nada. Comían solo algarrobas de un árbol cercano, bebían agua de un manantial, pasaban los días estudiando Torá y guardando silencio. Y cuando finalmente pudieron salir, cuenta el Talmud que Rabí Shimon tenía un poder espiritual tan grande que todo lo que miraba con intención se manifestaba. Su palabra se había convertido en puro poder creador. ¿Por qué cuento esto? Porque la historia nos enseña algo fundamental. El silencio no es debilidad. El silencio es concentración de poder. Cada vez que cierras la boca cuando podrías hablar, cuando podrías quejarte, cuando podrías derramar, estás acumulando energía espiritual, estás llenando tu recipiente. Y cuando ese recipiente está lleno, cuando tu palabra finalmente sale, tiene un peso, una autoridad, un poder de manifestación que no tiene la palabra de quien habla constantemente, de quien se queja constantemente, de quien derrama su energía constantemente. Y esto tiene implicaciones directas en tu economía, porque en el mundo de los negocios, en el mundo del trabajo, en el mundo de las negociaciones, la persona que habla menos tiene más poder. La persona que puede guardar silencio, que puede esperar, que puede contener su palabra, es la persona que controla la conversación. Es la persona que consigue mejores precios. Es la persona que cierra mejores acuerdos. Es la persona que proyecta autoridad y confianza, porque el silencio comunica. Yo sé mi valor. Yo no necesito convencerte. Yo no necesito justificarme. Tómalo o déjalo. Y esa firmeza, esa seguridad, es magnética. Atrae oportunidades, atrae dinero, atrae abundancia. Pero para la mayoría de la gente, el silencio es incómodo. El silencio da miedo. El silencio se siente como vacío. Y entonces lo llenan. Lo llenan con palabras innecesarias, con explicaciones que no pidieron, con quejas que no ayudan, con declaraciones de escasez que nadie quiere oír. Y al llenarlo, pierden su poder, pierden su autoridad, pierden su capacidad de atraer abundancia. Conocí a un vendedor llamado Marcos. Marcos trabajaba vendiendo seguros, trabajaba en una empresa grande, con salario base bajo y comisiones por ventas. En sus mejores meses ganaba 2.000 euros, en sus peores 1.200. Y Marcos era bueno hablando, sabía explicar los productos, sabía conectar con la gente, pero tenía un problema. Hablaba demasiado. Cada vez que un cliente tenía una objeción, Marcos se lanzaba a responder. Cada vez que había un silencio en la conversación, Marcos lo llenaba. Cada vez que alguien parecía dudar, Marcos agregaba más información, más beneficios, más razones para comprar. Y paradójicamente, mientras más hablaba, menos vendía, porque su necesidad de llenar el silencio comunicaba desesperación, comunicaba inseguridad, comunicaba que él no confiaba en su producto. Un día, el gerente de ventas de la empresa trajo a un consultor externo para capacitar al equipo, y el consultor hizo algo simple pero poderoso. Le pidió a cada vendedor que grabara sus llamadas durante una semana y después las escuchara. Marcos escuchó sus llamadas y se horrorizó. Se dio cuenta de que hablaba el 80% del tiempo. Se dio cuenta de que interrumpía a los clientes. Se dio cuenta de que no dejaba espacio para que los clientes pensaran, procesaran, decidieran. Estaba ahogándolos con palabras, y eso los alejaba. El consultor le dio a Marcos una regla simple. Después de presentar el precio, cállate. No importa cuánto dure el silencio. 2 segundos, 10 segundos, 30 segundos. No hables.
Espera a que el cliente hable primero. Marcos pensó que era una locura. Pensó que si se callaba, los clientes se iban a ir. Pero decidió intentarlo. La primera vez fue agonía. Presentó el precio de un seguro de vida, 80 euros al mes. Y se calló. El cliente lo miró. Hubo silencio. Marcos sintió pánico. Quería hablar, quería llenar ese vacío, quería decir algo, lo que fuera. Pero se contuvo, y después de lo que parecieron horas, pero fueron 20 segundos, el cliente dijo: «Está bien, lo tomo». Marcos casi grita de alegría. Y esa experiencia le cambió todo. Empezó a usar el silencio como herramienta. Después de hacer una pregunta, se callaba y esperaba. Después de presentar el precio, se callaba y esperaba. Después de que un cliente daba una objeción, en lugar de lanzarse a responder inmediatamente, hacía una pausa, respiraba y después respondía con calma. Y sus ventas se dispararon. En 3 meses pasó de ganar un promedio de 1.500 euros al mes a ganar 3.500. Mismo producto, misma empresa, mismo mercado. La única diferencia era que había aprendido a cerrar la boca. Había aprendido que el silencio es poder. Había aprendido que la palabra tiene más peso cuando está rodeada de silencio que cuando está ahogada en un río de explicaciones. ¿Cuántas oportunidades has perdido por no saber callarte? ¿Cuántas veces has hablado de más y has perdido autoridad? ¿Cuántas veces has dado explicaciones que nadie pidió y has comunicado inseguridad sin darte cuenta? Piensa en esto. Si en tu trabajo, en tu negocio, en tus negociaciones, aprendieras a usar el silencio con sabiduría, ¿cuánto más podrías ganar? Si en tu vida personal, en tus conversaciones cotidianas, dejaras de derramar tu intimidad económica, ¿cuánta energía recuperarías? ¿Cuánta claridad mental tendrías? ¿Cuánto más podrías crear? En hebreo, la palabra para sustento es parnasa, y en la tradición judía, el concepto de parnasa es sagrado. Es la idea de que Dios provee para cada ser humano, que cada persona tiene derecho a su sustento, que el mundo fue creado con suficiente abundancia para todos. Pero aquí viene la parte que mucha gente malinterpreta. Que Dios provea no significa que tú no tengas que hacer nada. Significa que Dios crea las oportunidades, pero tú tienes que tomarlas. Dios abre las puertas, pero tú tienes que caminar a través de ellas. Dios te da el recipiente, pero tú tienes que cuidarlo, sellarlo, protegerlo. Y una de las formas más importantes de proteger tu parnasa es proteger tu palabra. Porque tu palabra es el vehículo de tu parnasa. Es con tu palabra que negocian tu salario. Es con tu palabra que vendes tus productos. Es con tu palabra que creas relaciones profesionales. Es con tu palabra que construyes tu reputación. Y si tu palabra está desperdiciada en quejas, en lamentos, en declaraciones de escasez, entonces tu parnasa está bloqueada. No porque Dios no quiera dártela, sino porque tú mismo estás cerrando el canal por el que debería fluir. El Talmud enseña algo extraordinario en Pesajim 50a. Dice que la parnasa de una persona, su sustento, está decretada cada Rosh Hashanah, cada año nuevo judío. Se determina cuánto vas a ganar ese año. Pero hay una excepción. Hay una forma de cambiar ese decreto, con tus acciones y con tus palabras. Si actúas con integridad, si te esfuerzas, si honras a Dios y a tu prójimo, puedes aumentar tu parnasa, pero también puedes disminuirla. Si actúas con deshonestidad, si eres perezoso, si maldices tu vida, puedes perder lo que estaba destinado para ti. ¿Entiendes la implicación de esto? Tu parnasa, tu sustento, no es fijo, es dinámico. Responde a tus decisiones, responde a tu conducta y responde especialmente a tu palabra. Cada vez que declaras escasez, estás reduciendo tu parnasa.
Cada vez que declaras abundancia, estás aumentándola. No es magia, es ley espiritual. Es el principio de que el mundo responde a tus decretos. Y si tú decretas pobreza, el mundo te da pobreza. Si decretas abundancia, el mundo te da abundancia. Pero aquí está la trampa en la que cae la mayoría. Creen que decretar abundancia es decir, soy rico, cuando están en la miseria. Y eso no funciona, porque no es auténtico, es falso, es forzado. Y la creación no responde a lo falso. Decretar abundancia no es mentir sobre tu situación, es proteger tu situación de la contaminación de tu propia boca. Es no declarar escasez, es no proclamar pobreza, es no testificar contra ti mismo. Y sí, es agradecer por lo poco que tienes. Es reconocer las bendiciones que existen, aunque sean pequeñas. Es declarar posibilidad, no garantía. Es decir, estamos trabajando en mejorar, en lugar de decir, estamos condenados. Es un cambio sutil en las palabras, pero es un cambio enorme en la energía. Conocí a una mujer llamada Patricia. Patricia era profesora de secundaria. Ganaba 1.800 euros al mes. Tenía 45 años y tenía una historia familiar de pobreza que la perseguía. Su abuela había sido pobre. Su madre había sido pobre. Sus tías eran pobres. Y Patricia, aunque ganaba más que todas ellas, sentía que estaba destinada a la misma suerte. Porque en su familia había una narrativa, una historia que se contaba una y otra vez. Nosotras no fuimos hechas para el dinero. Nosotras somos buenas para otras cosas, pero no para el dinero. El dinero no nos dura. El dinero se nos escapa. Y Patricia había crecido escuchando esa narrativa. La había escuchado en las comidas familiares. La había escuchado en las conversaciones entre su madre y sus tías. La había escuchado tantas veces que se la había creído. Y sin darse cuenta, Patricia la había adoptado como su propia verdad. Cuando tenía dinero extra, lo gastaba rápido, como si le quemara las manos. Cuando tenía oportunidades de ganar más, las autosaboteaba, como si no se sintiera digna. Cuando alguien le preguntaba por su economía, Patricia repetía la narrativa familiar. El dinero nunca me dura. No sé qué pasa, se me escapa. Un día, Patricia vino a una de mis conferencias y yo hablé sobre las maldiciones generacionales, sobre cómo las familias transmiten no solo genes, sino narrativas, no solo rasgos físicos, sino creencias, y cómo esas creencias, especialmente las creencias sobre el dinero, pueden mantenerte atrapado en la pobreza durante generaciones, no porque sea destino, sino porque es profecía autocumplida. Porque si tú crees que no puedes tener dinero, vas a actuar de maneras que confirman esa creencia, vas a sabotearte, vas a gastar mal, vas a evitar oportunidades y vas a cumplir la maldición que tú mismo te pusiste. Después de la conferencia, Patricia se me acercó llorando. Me dijo, Rabino, acabo de entender que he estado repitiendo la historia de mi madre sin cuestionarla. He estado declarando la misma pobreza que ella declaró. Y lo peor es que se lo he transmitido a mi hija. Ella tiene 20 años y ya habla como yo hablaba. Ya dice que el dinero no le dura. Ya repite la maldición. ¿Cómo puedo romper esto? Y le dije algo que quiero que tú también escuches. Patricia, rompes una maldición generacional con una decisión generacional. Decides que contigo se acaba, que tú eres la última de tu línea que va a declarar pobreza, que de aquí en adelante ni una palabra de escasez va a salir de tu boca, ni una queja sobre dinero, ni una declaración de que no te alcanza. Porque cada vez que dices esas palabras, estás renovando el pacto con la pobreza. Estás firmando de nuevo el contrato con la escasez. Y hoy, aquí, ahora, ese contrato se rompe.
Patricia me miró con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó, ¿pero cómo? ¿Cómo lo hago si es lo que he vivido toda mi vida? Y le dije, empieza por cambiar tu testimonio. La próxima vez que alguien te pregunte cómo estás económicamente, o cuando sientas la tentación de repetir la historia familiar, responde diferente. Di, estoy aprendiendo a administrar mejor. Estoy creciendo financieramente. No importa si todavía no lo sientes completamente. Lo importante es que dejes de declarar la maldición. Y segundo, cada vez que tu hija repita esa narrativa en tu presencia, corrígela con amor. Dile, cariño, esa era la historia de la abuela, pero no es nuestra historia. Nosotras estamos escribiendo una historia diferente, una historia de prosperidad, de abundancia, de bendición. Porque si no la corriges, si permites que ella siga repitiendo la maldición, entonces no rompiste nada, solo pospusiste la ruptura para otra generación. Patricia aceptó el desafío y durante 6 meses trabajó en cambiar su lenguaje. Fue difícil. Hubo momentos en que quería volver a la narrativa familiar porque era cómoda, porque era conocida, porque le daba una identidad, aunque fuera una identidad de víctima. Pero se mantuvo firme y algo extraordinario empezó a pasar. Al cambiar su lenguaje, cambió su forma de pensar. Al cambiar su forma de pensar, cambió sus decisiones. Empezó a ahorrar por primera vez en su vida. Empezó a buscar oportunidades de ingresos adicionales. Ofreció clases particulares, 200 euros extra al mes. Empezó a invertir pequeñas cantidades en un fondo de ahorro. Y lo más importante, su hija empezó a cambiar también, porque veía que mamá ya no hablaba como la abuela, que mamá había roto el patrón, y si mamá podía hacerlo, ella también podía. Cuando volví a ver a Patricia un año después, me dijo algo que me conmovió profundamente. Rabino, por primera vez en la historia de mi familia, tenemos ahorros. No es mucho, 3.000 euros, pero es nuestro. ¿Y sabe qué es lo más poderoso? Mi hija me dijo el otro día, mamá, gracias por romper la maldición. Gracias por no pasarme la pobreza como herencia. Y en ese momento entendí que la mayor riqueza que le puedo dejar no es dinero, es la libertad de no estar encadenada a la escasez por el resto de su vida. ¿Y tú? ¿Qué narrativa heredaste? ¿Qué historia te contaron sobre el dinero? ¿Qué maldición estás repitiendo sin darte cuenta cada vez que abres la boca? Porque no importa si la heredaste de tu familia, de tu cultura, de tu religión, de tu entorno. Lo que importa es que hoy puedes decidir que contigo se acaba, que tú eres quien rompe el patrón, que de aquí en adelante tu boca va a ser instrumento de bendición, no de maldición. Va a ser herramienta de abundancia, no de escasez. Va a ser poder creador, no poder destructor. Volvamos al principio de todo. El libro de Génesis nos cuenta que Dios creó el mundo con palabras. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. No hubo herramientas, no hubo máquinas, no hubo esfuerzo físico. Solo palabra, palabra que se convierte en realidad. Y después, cuando Dios crea al ser humano, dice algo único que no dice de ninguna otra creación. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? Significa que tú también tienes poder creador. Significa que tú también puedes hablar y crear realidades. No de la misma magnitud que Dios, obviamente, pero dentro de tu esfera de influencia, dentro de tu vida, dentro de tu economía, tu palabra tiene poder creador. Y aquí está el misterio profundo que la mayoría no entiende. Tu palabra no describe tu realidad. Tu palabra crea tu realidad. Cuando dices, no tengo dinero, no estás simplemente reportando un hecho, estás decretando un estado,
Estás estableciendo una ley sobre tu vida y esa ley se cumple. No porque el dinero escuche tus palabras literalmente, sino porque tu mente escucha tus palabras y tu mente dirige tus acciones y tus acciones determinan tus resultados. Es una cadena inquebrantable y todo empieza con lo que sale de tu boca. Los sabios del Talmud entendían esto tan profundamente que desarrollaron toda una ciencia de la palabra. Estudiaban cuándo hablar y cuándo callar. Estudiaban qué decir y qué no decir. Estudiaban cómo usar la palabra para bendecir y cómo evitar usarla para maldecir. Y una de sus enseñanzas más poderosas, una enseñanza que está en el Tratado de Arajín, dice así: la lengua mata a 3 personas, al que habla, al que escucha y al que es hablado. Piensa en la profundidad de esto. Tu queja no solo te daña a ti, daña también a quien te escucha, porque le contagias tu energía de escasez, y daña a la persona de la que hablas, si estás hablando mal de alguien. Tu palabra es tan poderosa que puede hacer daño múltiple o puede hacer bien múltiple. Depende de cómo la uses. Permíteme contarte sobre Javier. Javier era contador. Trabajaba de forma independiente. Tenía unos 15 clientes. Facturaba unos 3,000 euros al mes. Estaba soltero. Vivía solo. No tenía grandes gastos. Pero nunca lograba ahorrar. Y lo más extraño es que tampoco sabía en qué se le iba el dinero. Simplemente desaparecía. Un día vino a verme porque estaba frustrado. Quería entender qué estaba haciendo mal. Y mientras hablábamos, noté algo. Javier se quejaba constantemente. Se quejaba del gobierno. Se quejaba de los impuestos. Se quejaba de sus clientes que pagaban tarde. Se quejaba del banco que cobraba comisiones. Se quejaba del supermercado que subía precios. Se quejaba de todo. Y cada queja venía acompañada de una declaración de pérdida. Me están robando con los impuestos. Los clientes me están exprimiendo. El banco me está quitando el dinero. Todo está diseñado para que yo pierda. Y le pregunté: Javier, ¿te das cuenta de que cada vez que hablas de tu dinero usas la palabra perder? Pierdo con los impuestos, pierdo con el banco, pierdo con los clientes. ¿Alguna vez hablas de ganar? Se quedó pensando y dijo: no sé, rabino, es que realmente siento que pierdo. Y le dije: sientes que pierdes porque declaras que pierdes. Y declaras que pierdes porque no entiendes algo fundamental. Los impuestos no son pérdida. Son tu contribución a la sociedad que te permite tener clientes. Las comisiones del banco no son pérdida. Son el costo de tener un servicio que protege tu dinero. Los precios que suben no son ataque personal. Son realidad económica que todos enfrentamos. Pero cuando tú lo llamas pérdida, cuando tú lo vives como robo, cuando tú lo declaras como ataque, entonces tu mente entra en modo de defensa. Y en modo de defensa no creas, no generas, no prosperas, solo te proteges. Y protegerse no construye abundancia, construye miedo. Le di a Javier un ejercicio radical. Le dije: durante 30 días no vas a quejarte de nada relacionado con dinero, nada. Ni de impuestos, ni de clientes, ni de precios, ni de bancos, ni de nada. Cada vez que sientas la tentación de quejarte, vas a reemplazar la queja con una declaración de neutralidad o gratitud. En lugar de me roban con los impuestos, di pago impuestos porque tengo ingresos y eso es una bendición. En lugar de el cliente paga tarde, di el cliente va a pagar y mientras tanto tengo otros clientes. En lugar de todo está caro, di tengo que ajustar mi presupuesto y ser más creativo. ¿Puedes hacerlo? Javier pensó que era ridículo, pero aceptó el desafío y los primeros días fueron agonía. Se daba cuenta de cuánto se quejaba. Era casi constante
Era su forma de procesar la realidad, era su forma de relacionarse con el dinero, pero cada vez que se quejaba, se detenía, respiraba y reformulaba, y algo empezó a cambiar. Al no estar constantemente en modo de pérdida, empezó a ver oportunidades. Un cliente le pidió un servicio adicional que él nunca había ofrecido. En lugar de decir, no sé, es complicado, dijo, déjame investigar y te doy un presupuesto. Aprendió, lo hizo, cobró 500 euros extra. Otro cliente le ofreció recomendarlo con otros negocios si bajaba un poco su tarifa. Antes hubiera dicho, me están queriendo rebajar. Ahora dijo, déjame calcular. Hizo los números, vio que con 3 clientes nuevos a tarifa un poco menor, ganaba más que con uno a tarifa completa. Aceptó. Consiguió los 3 clientes, 1.200 euros extra al mes. Pero lo más sorprendente fue lo que pasó con sus gastos. Al no estar constantemente quejándose de los precios, empezó a tomar decisiones conscientes en lugar de decisiones emocionales. Dejó de comprar cosas para compensar su frustración. Dejó de gastar en entretenimiento para escapar de su negatividad, porque ya no estaba en negatividad. Estaba en neutralidad. Y la neutralidad le permitía pensar con claridad. En 3 meses, Javier había aumentado sus ingresos en 1.500 euros al mes y había reducido sus gastos en 400. Y por primera vez en años tenía ahorros reales, 2.000 euros en 3 meses. Cuando volvió a verme, me dijo, Rabino, no puedo creer que algo tan simple como cambiar mi forma de hablar haya cambiado mi economía. Pero es real. Es como si antes estuviera viviendo en una película de tragedia financiera, y al cambiar mi lenguaje, cambié el género de la película. Ahora vivo en una película de posibilidad, de crecimiento, de abundancia, y lo único que hice fue cerrar la boca cada vez que quería quejarme. Y ahora la pregunta más importante de este mensaje. ¿Cuál es el género de tu película financiera? ¿Es una tragedia? ¿Es un drama? ¿Es una comedia de errores? ¿O es una historia de crecimiento, de superación, de abundancia creciente? Porque el género no lo determina tu realidad actual, lo determina tu narrativa, lo determina lo que dices sobre tu realidad. Y si no te gusta el género en el que estás viviendo, cambia el guión. Cambia lo que sale de tu boca, cambia tus declaraciones, cambia tu testimonio y la película cambiará. Ahora quiero darte herramientas concretas, prácticas, específicas, que puedes implementar desde hoy mismo para proteger tu recipiente espiritual y transformar tu economía. Herramienta 1. El filtro de 3 preguntas. Cada vez que alguien te pregunte ¿cómo estás?, especialmente si intuyes que la conversación puede derivar en temas económicos, antes de responder, hazte estas 3 preguntas internamente. ¿Esta persona tiene capacidad real de ayudarme económicamente? Ya sea con dinero, con oportunidades, con consejo experto. ¿Esta persona tiene autoridad espiritual para bendecirme? ¿Es alguien que ora por ti, que te guía, que tiene sabiduría? ¿Esta persona es parte de mi círculo íntimo de confianza? Tu pareja, un mentor cercano, un amigo verdadero. Si la respuesta a las 3 preguntas es no, entonces tu respuesta debe ser simple y protegida. Baruch Hashem, agradecido por lo que tengo. O, estoy bien, gracias, trabajando en mejorar cada día. Y cambias de tema. No das detalles, no abres la compuerta, proteges tu recipiente. Si la respuesta, al menos una de las preguntas, es sí, entonces puedes abrirte, pero con sabiduría. Comparte tu situación sin dramatismo. Busca consejo sin victimizarte. Pide ayuda sin mendigar compasión. Hay una diferencia enorme entre pedir ayuda desde la dignidad y derramar tu miseria, buscando lástima. Herramienta 2.
El diario de declaraciones, compra un cuaderno pequeño, del tamaño que quepa en tu bolsillo o tu bolso. Durante los próximos 30 días, cada vez que te des cuenta de que declaraste escasez, que te quejaste de dinero, que hablaste de pérdida, de falta, de imposibilidad, escríbelo. No te juzgues. Solo anótalo. Al final del día, lee lo que escribiste. Y para cada declaración de escasez, escribe al lado una declaración de posibilidad. Por ejemplo, dije, no me alcanza para nada. Reformulo, estoy aprendiendo a administrar mejor con lo que tengo. Dije, nunca voy a salir de deudas. Reformulo, estoy trabajando en un plan para reducir mis deudas paso a paso. Dije, el dinero se me escapa. Reformulo, estoy desarrollando mejores hábitos financieros. Esto hace dos cosas poderosas. Primero, te hace consciente de cuánto declaras escasez sin darte cuenta. Segundo, te entrena para reformular automáticamente. En 30 días, tu cerebro empezará a filtrar las quejas antes de que salgan de tu boca. Herramienta 3. El Shabbat financiero. Elige un día a la semana, idealmente el sábado si puedes honrar el Shabbat judío, o el domingo, o el día que funcione para ti. Durante ese día, haz un pacto sagrado. No vas a hablar de problemas de dinero, nada de quejas sobre precios, sobre salarios, sobre deudas, sobre falta. Ese día es sagrado para tu descanso financiero. Puedes hablar de gratitud por lo que tienes. Puedes hablar de sueños para el futuro, pero no de problemas del presente. ¿Por qué? Porque tu mente necesita descanso de la ansiedad financiera. Y ese descanso, ese Jebul, es el límite sagrado. Es lo que permite que la bendición entre. El Talmud enseña que quien honra el Shabbat recibe bendición para toda la semana. No es magia. Es que cuando descansas de la ansiedad un día, puedes trabajar con claridad los otros 6. Herramienta 4. El círculo de confianza financiera. Identifica máximo 3 personas en tu vida con las que puedes hablar abiertamente de tu economía. Pueden ser tu pareja, un mentor, un asesor financiero, un amigo sabio. Máximo 3. Y establece con ellos un acuerdo. Estoy trabajando en proteger mi energía financiera. Así que, de ahora en adelante, solo voy a hablar de mi situación económica contigo y con las otras 2 personas. Con todos los demás, voy a mantener privacidad. ¿Puede ser mi círculo de confianza? Esto hace 2 cosas. Te da un espacio seguro, donde sí puedes abrirte cuando necesites. Y te da un límite claro con todos los demás. Herramienta 5. El ahorro del silencio. Esta es poderosa. Cada vez que te des cuenta de que estabas a punto de quejarte de dinero y lograste contenerte, celebra esa victoria poniéndote un precio. Puede ser 1 euro, pueden ser 5 euros, puede ser lo que puedas. Y pon ese dinero en un sobre, en una alcancía, en una cuenta de ahorro separada. Llámala cuenta de la boca cerrada o ahorro del silencio. Al final del mes, cuenta cuánto lograste ahorrar. Y ese dinero es evidencia física, tangible, de que proteger tu boca tiene valor económico real. No es solo espiritual, es material. Verás tu abundancia crecer literalmente cada vez que cierras la boca. Herramienta 6. La bendición de la mañana. Cada mañana, antes de salir de tu casa, antes de revisar tu teléfono, antes de enfrentar el día, párate frente a un espejo y di estas palabras en voz alta. Hoy declaro que soy un recipiente para la abundancia. Mi boca bendice, no maldice. Mis palabras crean posibilidad, no escasez. Agradezco lo que tengo y estoy abierto a recibir más. Baruch Hashem. Hazlo aunque te sientas ridículo. Hazlo aunque no lo creas completamente, porque la fe no viene antes de la acción. La fe viene con la acción.
Y al declarar esto cada mañana, estás programando tu mente para el día entero. Herramienta 7. El ayuno de quejas. Una vez al mes, haz un ayuno de quejas. No de comida, de quejas. Durante 24 horas, no te quejes de absolutamente nada. Ni de dinero, ni de trabajo, ni de tráfico, ni de clima, ni de política, ni de nada. Si algo te molesta, busca una solución o acéptalo en silencio. Pero no te quejes. Este ejercicio es brutalmente difícil. La mayoría no puede hacerlo ni 6 horas, porque estamos adictos a quejarnos. Pero si logras 24 horas sin quejas, algo cambia en tu espíritu. Te das cuenta de cuánta energía desperdicias en lamento. Y cuando termines el ayuno, tendrás una capacidad nueva de discernir qué vale la pena decir y qué no. Hay una bendición en la Torá que los sacerdotes, los Kohanim, los descendientes de Aarón, decían sobre el pueblo de Israel. Se llama Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Y dice así: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor, que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda paz. Esta bendición tiene 3 partes, y los sabios enseñan que cada parte corresponde a un nivel de abundancia. La primera parte, que te bendiga y te guarde, se refiere a la prosperidad material, que tengas dinero, recursos, sustento. Pero fíjate en algo, no dice solo que te bendiga, dice que te bendiga y te guarde, porque la bendición sin protección se pierde. Es como llenar un recipiente roto. La bendición entra, pero se escapa. ¿Y qué es lo que guarda la bendición? Tu Jebul, tu límite sagrado, tu capacidad de cerrar la boca, tu sabiduría de no derramar, tu disciplina de no declarar escasez. La segunda parte, que haga resplandecer su rostro sobre ti, se refiere al favor divino, a las oportunidades que se abren, a las puertas que se desbloquean, a la gracia que hace que las cosas fluyan. Y esto viene después de la primera parte, porque primero tienes que saber guardar lo que tienes, y solo entonces puedes recibir más. La tercera parte, que vuelva su rostro hacia ti y te conceda paz, es el nivel más alto, es la Shalom, la paz interior que viene de saber que estás alineado con la voluntad divina, que tu prosperidad no es solo material, sino espiritual, que no solo tienes dinero, sino que tienes propósito, que no solo tienes abundancia, sino que tienes equilibrio. Y esta paz, esta Shalom, es el verdadero objetivo de toda la enseñanza, porque puedes tener mucho dinero y estar vacío. Puedes tener éxito material y estar quebrado espiritualmente. La verdadera abundancia es cuando tienes lo material y lo espiritual en armonía, y esa armonía empieza con tu boca. Quiero cerrar este mensaje contándote sobre alguien más, alguien que tal vez te parezca familiar. Esta persona trabajaba duro, ganaba poco o ganaba bien, pero nunca alcanzaba. Tenía deudas o tenía miedo de tenerlas. Estaba cansada, agotada, frustrada, y hablaba de su situación todo el tiempo, con todos. Derramaba su verdad buscando comprensión, buscando alivio, buscando que alguien le dijera: no estás solo, yo también sufro. Y encontraba ese alivio momentáneo. Pero ese alivio no cambiaba nada, porque la compañía en la miseria sigue siendo miseria. Un día, esta persona escuchó algo que le cambió todo. Escuchó que su boca estaba destruyendo su economía, que cada queja era un decreto de pobreza, que cada lamento era una renovación de contrato con la escasez. Y al principio no lo creyó. Pensó que era exagerado. Pensó que era simplista. Pensó que su problema era real y que las palabras no podían cambiar números. Pero estaba tan desesperada que decidió intentar, solo por 30 días.
¿Qué podía perder? Y empezó a callarse. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, respondía con neutralidad. Cada vez que quería quejarse, respiraba y reformulaba. Cada vez que declaraba escasez, se detenía y cambiaba su testimonio. Y los primeros días fueron horribles. Se sentía falsa, se sentía sola, se sentía como si estuviera traicionando su autenticidad. Pero siguió, y en la segunda semana algo empezó a cambiar. Notó que tenía más energía, que su mente estaba más clara, que podía pensar en soluciones en lugar de solo pensar en problemas. Y empezó a actuar diferente. Pidió el aumento que no se había atrevido a pedir. Buscó el trabajo extra que no se había atrevido a buscar. Puso el límite con el familiar que le pedía dinero constantemente. Revisó sus gastos y encontró 300 euros al mes que estaba desperdiciando. Negoció una deuda y bajó su pago mensual. Pequeñas cosas, pero pequeñas cosas que sumadas hacían una diferencia enorme. Y al final de los 30 días miró sus números y no podía creerlo. No era millonaria, no había ganado la lotería, pero tenía 200 euros más en la cuenta de lo que esperaba. Y tenía algo mucho más valioso que 200 euros. Tenía esperanza. Tenía la certeza de que podía cambiar, que no estaba condenada, que su boca tenía poder y que ese poder podía trabajar a su favor. Esa persona existe. Esa persona ha venido a verme cientos de veces con diferentes nombres, diferentes caras, diferentes historias. Pero el patrón es siempre el mismo y la solución es siempre la misma. Protege tu boca, cierra tu recipiente, deja de declarar pobreza y empezarás a experimentar abundancia, no instantánea, no mágica, pero real, creciente, sostenible. Y ahora, si has llegado hasta aquí, si has escuchado este mensaje completo, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que hagas un acto de compromiso, un acto que selle todo lo que hemos hablado. Quiero que vayas a los comentarios de este video y escribas exactamente esta frase. No la modifiques, no la cambies, escríbela exactamente como te la voy a dar. Desde hoy, protejo mi recipiente, mi boca, bendice mi economía. Declaro abundancia, no escasez. Soy guardián de mis palabras y creador de mi prosperidad. Baruch Hashem. Escribe esa frase y al escribirla estás haciendo algo más que dejar un comentario. Estás dando testimonio público de tu decisión. Estás declarando ante testigos tu compromiso. Y según la tradición judía, una declaración pública tiene peso espiritual, tiene poder de pacto, porque cuando declaras algo ante otros, tu alma sabe que no es solo una intención privada, es un compromiso público, y tu alma responde diferente a los compromisos públicos. Y después de escribir esa frase, quiero que hagas algo más. Identifica a una persona en tu vida, una persona que sabes que está luchando económicamente, una persona que se queja constantemente, una persona que está atrapada en la misma narrativa de escasez que tú estabas, y comparte este video con ella. No con juicio, no con superioridad, sino con amor. Dile, escuché esto y me cambió la perspectiva. Tal vez te ayude a ti también. Porque el conocimiento que no se comparte no cumple su propósito. Y la bendición que no se multiplica no es bendición completa. Permíteme decirte algo antes de despedirme. Sé que este mensaje fue confrontativo. Sé que incomodó. Sé que tal vez, en algún momento, sentiste que estaba siendo duro, que no entiendo tu situación, que es fácil hablar de cerrar la boca cuando no estoy viviendo tu realidad. Y tienes razón en sentir eso, porque tu realidad es tu realidad, y es válida, y es real, y es difícil. Pero lo que te pido es que entiendas que no te estoy pidiendo que niegues tu realidad.
Te estoy pidiendo que dejes de darle más poder del que ya tiene. Te estoy pidiendo que dejes de ser cómplice de tu propia escasez. Te estoy pidiendo que uses tu palabra como herramienta de construcción, no de destrucción, porque la vida ya es suficientemente difícil. La economía ya es suficientemente complicada. El mundo ya pone suficientes obstáculos. No necesitas añadir el obstáculo de tu propia boca trabajando en tu contra. Y quiero que sepas algo más. Esto no es teoría para mí. Esto no es algo que leí en un libro y te lo estoy repitiendo. Esto es algo que he vivido. He visto familias salir de la pobreza generacional cambiando su lenguaje. He visto negocios prosperar cuando sus dueños dejaron de declarar fracaso. He visto personas duplicar sus ingresos simplemente aprendiendo a cerrar la boca en el momento correcto. He visto matrimonios sanar cuando dejaron de hablar de escasez y empezaron a hablar de posibilidad. He visto a hijos romper maldiciones, familiares decidiendo no repetir las narrativas de sus padres. Esto funciona, no porque sea magia, sino porque es ley espiritual. Es el mismo principio con el que Dios creó el mundo. Palabra que se convierte en realidad. Y tú, creado a imagen de Dios, tienes ese mismo poder en miniatura. Tu palabra crea tu mundo. Y si tu palabra ha estado creando escasez, es hora de que empiece a crear abundancia. Te bendigo en este momento. Que el Señor abra las puertas de tu prosperidad. Que cierre las grietas de tu recipiente, que selle tu boca para el lamento y la abra para la bendición, que multiplique tu parnasa, tu sustento, que limpie tu shefa, tu flujo divino, que establezca tu jebul, tu límite sagrado, que te dé sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, que te dé valentía para romper las narrativas que te limitan, que te dé fe para creer que tu economía puede cambiar y que te dé paz, shalom, en el proceso. No será instantáneo, no será fácil. Habrá días en que querrás volver a quejarte. Habrá momentos en que sentirás que esto no funciona. Habrá personas que te dirán que estás siendo falso, que estás negando tu realidad, que estás viviendo en fantasía. No les hagas caso, porque ellos siguen atrapados en la misma prisión de la que tú estás saliendo, y los prisioneros siempre critican a los que escapan. Recuerda, tu mayor enemigo financiero no está afuera, está en tu espejo. Es tu propia boca cuando no sabes cerrarla. Es tu propia palabra cuando la usas para decretar escasez. Es tu propio testimonio cuando repites narrativas de pobreza. Pero la buena noticia, la noticia esperanzadora, la noticia que debería llenarte de poder en este momento, es que si tu enemigo eres tú mismo, entonces también puedes ser tu propio libertador. Puedes decidir ahora mismo que tu boca ya no trabajará en tu contra, que de aquí en adelante cada palabra que salga de ti será filtrada por la pregunta: ¿esto construye mi abundancia o la destruye? ¿Esto abre puertas o las cierra? ¿Esto me acerca a la prosperidad o me aleja de ella? Y cuando alguien te pregunte, ¿cómo estás?, en lugar de derramar tu lucha, en lugar de declarar tu escasez, en lugar de renovar el pacto con la pobreza, sonríe, respira y di con autoridad, con fe, con dignidad: Baruch Hashem, bendecido, agradecido, creciendo. Y cierra la boca. Protege tu recipiente. Guarda tu verdad para quienes puedan honrarla. Y observa cómo tu economía empieza a cambiar. Que así sea. Amén. Shalom.